Buenas tardes, compañeros. Este es el segundo día de nuestra Semana del Corazón. Esperemos que les estén gustando las conferencias. Y, bueno, como segundo tema tenemos fisiología cardíaca. Y pues nuestro compañero Salvador Villegas, el hombre de FIAEMP, va a hacer una breve semblanza del doctor. Bueno, hola chicos, mi nombre es Salvador Villegas, soy oficial local de educación médica de FIEM. Y pues bueno, el día de hoy tenemos el privilegio de presentarles a uno de los mejores docentes de la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Bueno, para eso antes les voy a hablar un poquito sobre el doctor. El doctor Gerardo Jiménez Bustos, como tal, egresó como médico cirujano y partero por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Es especialista de anestesiología en el ISTE. Actualmente es jefe de servicio de anestesiología y quirófano del Hospital General del Sur, doctor Eduardo Vázquez Navarro. Y como les decía al principio, actualmente el doctor es uno de los docentes de la Facultad de Medicina. Y bueno, como decimos al principio, el día de hoy vamos a hablar sobre cirugía del corazón. Bueno, doctor, está en sus manos. Pues, hola, ¿cómo están a todos? Pues sí, yo me invitaron a hablar un poquito de fisiología del corazón, aunque obviamente saben que el corazón tiene una complejidad hermosísima y al final, pues sí es complejo en una plática nada más hablar de todas sus características fisiológicas. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy realmente es hablar de algunos aspectos que considero muy importantes y que son médicos, pues espero estén de acuerdo conmigo y son estudiantes, espero que les abra la puerta para entender algunas cosas. Al final, del corazón, como tal, es una bomba doble, es decir, son dos bombas, una de alta presión y una de baja presión, que bombean, válgame la redundancia, sangre. Entonces, el corazón izquierdo manda sangre de forma con una presión constante, como de por ahí de unos 90 milímetros de mercurio, y el corazón derecho lo hace de una forma, con una presión muchísimo menor, como de unos 12 milímetros de mercurio en promedio. Ahora, para que esto sea continuo y que sea más o menos unas 70 veces por minuto, desde que estamos en la semana, desde que estamos en el útero hasta que fallecemos, es un órgano que realmente debe reunir algunas características importantes. Entonces, ¿qué lo hace tan especial el corazón? Bueno, yo creo que el primer punto especial para hablar del corazón y de sus características fisiológicas es realmente hablar de qué está hecho. Y el corazón está hecho de uno de los tejidos más complejos que hay y más hermosos que hay, que es el músculo. Y no cualquier tipo de músculo, es un músculo especial. Y es un músculo especial doblemente porque hay zonas como la que se contrae y zonas como la que emite la señalización para que esto lo hagan, son músculos súper especializados. Entonces, y estos músculos son parte de un grupo de tejidos que conocemos nosotros como eh, como tejidos excitables. Entonces, los tejidos excitables al final son todos aquellos que pueden reaccionar ante un estímulo. Entonces, ¿cómo reaccionan ante un estímulo? ¿Con qué reaccionan ante un estímulo? Híjole, a ver si me pueden apoyar aquí, porque no puedo no puedo subir imágenes en este momento. Ya puedo, muchas gracias. Entonces, esta imagen que estoy compartiendo en este momento es una muy sencilla del potencial de acción. Y al final lo único que se ve es un electrodo y una especie de esquema de una célula, en el cual en el interior de la célula se ve que es negativa y en el exterior es positiva. Recuerden que la mayor cantidad de iones
aunque sean positivos dentro de la membrana, permiten que ésta se mantenga negativa gracias a la enorme cantidad de proteínas que la forman. Es decir, el interior de la célula siempre va a ser negativo. Entonces, esto es bien importante porque a mí me permite realmente, déjeme ver. Híjole, creo que en YouTube no se está. Aquí está. Si ustedes, perdón por la pausa, si ustedes, a lo que quiero llegar es con esto, es algo muy sencillo. El corazón reacciona porque puede ser excitable. Y este control de la excitabilidad que tiene el corazón está dada por las características de la membrana y porque puede hacer reacciones ante estímulos. Por ejemplo, yo puedo que el mismo corazón se autoestimule. Esta característica de autoexcitabilidad que dan los nodos es gracias a que pueden cambiar de polaridad. Entonces, recordando solamente de forma súper breve qué es el potencial de acción, son estos cambios de voltaje que hay en la membrana celular, donde la membrana de por sí está negativa, llega un estímulo, el estímulo lleva a la membrana a un nivel de activación, el nivel de activación permite que los canales de sodio metan cationes. Y cuando se meten cationes, la polaridad se vuelve positiva. Y después la membrana, ¿qué hace? Pues vuelve a buscar otra vez regresar a la negatividad. Entonces, esta imagen es como súper bonita y es muy práctica de la mayoría de los otros tejidos que también hacen potenciales de acción, como son las neuronas, como son realmente algunas otras. Los músculos, el músculo esquelético, sobre todo. Pero ¿cuál es el otro realmente que también me permite a mí, ¿cómo decirlo? Ver lo bonito. O sea, observar que el corazón puede ser excitado o cuáles son las zonas que el corazón le permite ser excitable. Entonces, yo en este momento voy a compartir otra imagen que tengo aquí y esta imagen tiene que ver con los nodos y si se dan cuenta aquí en el nodo sinauricular, que ya conocen perfectamente, cuando se estimula o se autoestimula, mejor dicho, porque el simpático y el parasimpático solamente controlan la velocidad en la cual la excitabilidad del nodo se presenta. Cuando el nodo actúa, produce en sí mismo un potencial de acción especial. Este potencial de acción se llama de respuesta lenta. Es decir, se llama respuesta lenta porque esta fase cero que se ve aquí, que se eleva, que va de negativo hacia positivo, no la hace sodio, la hace calcio, aquí como dice la imagen. Después hay una especie de pseudomeseta y si se dan cuenta no existe ni una ni dos, pero tarda un tiempo más o menos considerable en llegar otra vez a la fase 3 de repolarización. Cuando llega a la fase 4 y se vuelve bien negativa, el mismo nodo se autoexcita abriendo algo que se llama corriente fónico en los canales preciosos que permiten que meta una corriente de cationes para volver a autoexcitar. Es decir, es el nodo sinauricular, el nodo auriculoventricular, estas vías son máquinas de movimiento perpetuo. Entonces, estas máquinas de movimiento perpetuo, si ustedes recuerdan, en las oficinas hay unos juegos que tienen unas esferas y estas esferas, cuando tú tomas una, la sueltas, le pega a otra serie de esferas y condiciona que el final de un evento inicie uno segundo y cuando se acabe ese segundo, inicia uno tercero y así sucesivamente. Entonces, el final, es decir, la fase 4 de mi potencial de acción de respuesta lenta es relativamente el inicio de la fase 0
para que esto sea ininterrumpido y el corazón jamás se tenga que detener. Esto funcionalmente es hermoso y es realmente importantísimo. ¿Quiénes cuentan con estas características de autoexcitabilidad? Ya había yo mencionado que los nodos auriculoventriculares son estos que permiten la entrada de calcio, y el nodo auriculoventricular y las células de Purkinje. Si ustedes lo analizan de esta forma o lo ven por aquí, les pido una disculpa porque creo que mis vecinos están teniendo una reunión con reggaetón. Bien. Pero, perdón. Aquí el detalle importante es que lo que yo le estaba diciendo es que esta autoexcitabilidad del corazón no solamente lo tienen los nodos, lo tienen también el sistema de Purkinje, que tiene un sistema eléctrico diferente. Y este sistema eléctrico diferente, realmente también hace despolarización en una fase 0 rapidísima con sodio, hace una fase 1 y fase 2 de meseta, fase 3, y realmente se prolonga. Y prolongar realmente el cómo se realiza este tipo de potencial, pues ayuda mucho. Pero a lo que quiero llegar es que también las fibras de Purkinje, aunque no tienen una fase 0 mediadas por sodio, por calcio, perdón, también tienen corriente fónica. Entonces, si nosotros hacemos trasladamos a esto el tamaño, el número de células que hay en el nodo auriculoventricular es un tamaño grande. Entonces, tiene una frecuencia de autoactivación de más o menos entre 60 y 100 activaciones por minuto, que condicionarían más o menos entre 60 y 100 latidos por minuto. Esa es una de las explicaciones por qué el corazón sin estímulo late más o menos en esas frecuencias. El nodo auriculoventricular es más chiquito si lo analizan en la imagen, y tiene una frecuencia de despolarización de por ahí unos 40 veces por minuto. Y las fibras de Purkinje, que también pueden ser autoexcitables, tienen una configuración diferente, repartida en número de células. Y aunque son autoexcitables, estas, si se dejan como tal, pueden manejar frecuencias alrededor de 25 veces por minuto. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tener ritmos ventriculares y ritmos supraventriculares. Entonces, esto va a ser bien importante cuando el cardiólogo pueda, bueno, cuando entren y vean las cosas de cardio, se entienda por qué funciona esto. Entonces, si analizamos el electro, la onda P, ya vieron cómo corresponde a las fases ceros que condiciona el nodo auriculoventricular. Es decir, si el nodo auriculoventricular funciona, las aurículas se contraen. Si las aurículas se contraen, yo puedo graficar una onda P. Si este estímulo corre del AB del nodo sinauricular al auriculoventricular, yo puedo condicionar una onda Q. Es decir, se despolariza el septum. Cuando se despolariza QRS es porque el resto del grupo muscular que se contrae puede haber sido. Y para que esto llegue a cabo, si se dan cuenta, miren en el ventrículo, yo tengo un potencial de acción diferente. Este potencial de acción diferente se llama de respuesta rápida. Y así como las de Purkinje, que son las fibras más rápidas en llevar la información de un lugar a otro, los ventrículos también tienen esta posibilidad porque su despolarización es mediada por sodio. Entonces, como un pequeño resumen, las fibras autoexcitables del corazón son los nodos y las fibras de Purkinje. Los nodos tienen algo que se llama potencial de acción de respuesta lenta.
su despolarización depende de calcio y eso los hace, entre comillas, lentos. Este potencial completo de la fase 0 a la fase 4 dura más o menos 300 milisegundos. El potencial de la neurona, para hacer una comparación, dura más o menos 2 milisegundos, 4 milisegundos, depende de la función de la neurona. Si se dan cuenta, la duración de los potenciales de las fibras de Purkinje y de la zona ventricular duran más o menos lo mismo en tiempo. ¿Sí? Se recorren y tienen un cambio diferente. Entonces, que yo pueda enlentecer la reacción eléctrica me permite a mí que se mantenga por una mayor cantidad de tiempo la membrana de la célula positiva. Y si se mantiene positiva, como estoy señalando aquí, como en la fase 1 2, como entre la fase 0 y el inicio de la fase 3, yo no puedo volver a excitar mi célula cardíaca. Y eso la protege, porque al final yo puedo, sin ningún problema, voy entre comillas, tetanizar una pierna y no me voy a morir. Pero si llega a haber un tétanos fisiológico en el corazón, pues la persona realmente tendría un problema muy, muy, muy grave. Entonces, eso es por un lado. Entonces, esto es más o menos una introducción de por qué yo puedo leer al corazón también en cómo funciona de forma eléctrica. Al final, esto es lo que me interesa saber a mí. ¿Qué tanto puedo modificar al corazón o qué tanto depende de la electricidad? Y no la electricidad como tal, sino esto que les estaba yo mostrando de los cambios eléctricos que están determinados por, por, por cationes. Es decir, la membrana siempre se mantiene negativa antes del estímulo. Después del estímulo, se va a ir hacia positivo, va a mantenerse positivo y va a regresar. Esto depende de sodio o de calcio, va a depender de potasio y va a depender de calcio también en estas fases 2. Y para que repolarice potasio una vez más. Entonces, este juego de entrada y salida de cationes es fundamental para que funcione. Si yo pudiera hacer un resumen práctico, el corazón depende de lo eléctrico para que lleve a cabo esta función mecánica para la cual está diseñado. Es decir, lo eléctrico condiciona lo mecánico y lo mecánico lo acústico. Por ejemplo, si el corazón no tiene una actividad eléctrica adecuada, no puede condicionar una actividad contráctil adecuada y a su vez yo puedo también no escucharlo de forma adecuada. Porque les recuerdo también, perdón por rebusártelos también, pero yo puedo escuchar el corazón y puedo ver en qué fase del ciclo cardíaco está trabajando. Entonces, esto es como bien importante y bien útil para entender cómo funciona esto. Entonces, el corazón eléctrico en la Academia de Fisiología, es como los primeros temas que tratamos de llevar a fondo. Entonces, si ustedes están empezando o ya empezaron o ya lo vieron en algún momento o les interesa la fisiología del corazón, yo les invito a que antes de que se metan a electro, antes de que revisen cualquier tema de electrocardiograma, primero entiendan las bases eléctricas de los potenciales de acción de respuesta lenta y de respuesta rápida. Respuesta lenta de los nodos y respuesta rápida de las células que se contraen. Entonces, eso es como la primera parte que yo quiero hablar con ustedes. Entonces, hasta aquí, según yo, estoy viendo si hay alguna pregunta. Estoy checando el chat de YouTube, no veo nada. Muy bien. Entonces, sencillamente voy a seguir
Pero, ¿qué condiciona todo este trabajo eléctrico? Y para seguir hablando de este trabajo eléctrico, por ejemplo, déjenme poner otra imagen, por favor. Este trabajo eléctrico, si se ve alterado el trabajo eléctrico, déjenme compartir otra vez la pantalla. Si el trabajo eléctrico se ve interrumpido, como se ve aquí abajo, con esta arritmia ventricular en la cual las células autoexcitables están descontroladas y eso condiciona que la contracción del músculo sea irregular, y si es irregular no va a haber un orden, y este orden es también fundamental para que el corazón funcione como bomba. Entonces, lo eléctrico condiciona lo mecánico. ¿Y qué es lo mecánico realmente? O sea, lo mecánico es, por decirlo, qué tanta sangre le llega al corazón, pero qué tanta sangre puede salir de él. Entonces, en este esquema que en este momento estoy compartiendo también, si se dan cuenta, tengo aquí las 4 cavidades, ¿sí? La aurícula derecha, el ventrículo derecho, la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, lo hago un poquito más grande. Y tienen aquí unos números, pero también están los vasos principales. Y están la arteria pulmonar, la aorta, y si se dan cuenta, hay unas variaciones de números. Y estas variaciones de números son las variaciones de presiones que van en las diferentes fases del ciclo cardíaco. Entonces, un ventrículo izquierdo puede ir hasta 140 milímetros de mercurio dentro de él, porque está presionando para que esto sea liberado hacia la aorta y hacia la circulación. Pero del lado derecho, lo máximo que puede manejar el ventrículo derecho son 30 milímetros de mercurio. Si se dan cuenta, son diferencias abismales. Yo por eso en un principio había hablado que el corazón no es una bomba, son 2 bombas que trabajan al unísono, que trabajan en un mismo tiempo. Perdón. Si estas bombas trabajan adecuadamente, están supeditadas una de la otra. Es decir, lo que saca el ventrículo izquierdo eventualmente va a llegar al ventrículo derecho. Y lo que va al ventrículo derecho eventualmente al izquierdo y así sucesivamente. Entonces, para yo entender cómo hay estos cambios de presión y por qué se dan estos cambios de presión, yo tengo que entender un concepto fundamental en fisiología cardiovascular. Y después de esta introducción eléctrica, que va a condicionarlo indirectamente, es el ciclo cardíaco. Entonces, ¿qué es el ciclo cardíaco? Entonces, hay como muchas definiciones. Cada libro tiene una definición diferente. Yo entiendo perfectamente lo complejo que es las definiciones de ciclo cardíaco. Fíjense. Esta imagen que estoy moviendo aquí habla de los cambios y primero voy a hacer que vean esta parte aquí abajo. Si lo analizamos de forma compleja, podemos hablar, algunos libros marcan hasta más de 10 ciclos, partes del ciclo. Hay algunos que lo dividen en 8, hay otros que lo dividen en 10, hay otros que lo dividen en 6. Hay muchas formas de estudiar el ciclo cardíaco, pero como lo definimos es realmente los eventos que se dan entre latidos. ¿Y qué pasa entre latidos? Pues el corazón se llena, pero el corazón también se vacía. Entonces, si el corazón se llena y se vacía, perdón, no compartí la imagen, ahora sí la comparto.
una disculpa. Aquí abajo tengo las fases. Entonces, yo estoy hablando de que los libros lo hacen de muchas formas diferentes. Hablan todos los libros de una fase de contracción isovolumétrica, una fase de relajación isovolumétrica, una fase de llenado rápido, diástasis, llenado rápido, llenado. Yo quiero, para entrar, si se dan cuenta, aquí dice como periodo de relajación y sístole ventricular. ¿Qué quiere decir esto? Que el corazón tiene fase de llenado y fase de vaciado, o fase de llenado y fase de eyección. ¿Sí? Y eso es más o menos en lo que yo puedo dividir a grandes rasgos el ciclo cardíaco. ¿Por qué hacerlo así de sencillo, entre comillas? Porque podemos, a partir de esto mismo, ir buscando formas de hacerlo más claro, irlo ampliando poco a poco. Entonces, por aquí tengo una imagen que me ayuda a ver el ciclo cardíaco y que no sé dónde dejé, que me está traicionando el subconsciente, donde están aquí mis fases del ciclo. Un segundito, por favor. Yo, súper profesional, trato de seguir hablando para que esto no se note que la estoy regando, pero al final sí, porque no encuentro esa imagen. Vamos a ver cómo se llena y cómo se vacía, pero ¿dónde está esto? Cardio, aquí. Permítanme un segundo, yo sé que me siguen viendo. No sé si lo guardo por acá. Está aquí. Un momento, por favor. Ajá. Descargas, recientes. No encuentro mi... No vale la... No. Déjenme volver a abrir esto. A ver si lo puedo hacer con esta imagen. Vamos a regresar a esta imagen y con esta imagen se los voy a enseñar. Entonces, esta imagen habla de las fases del ciclo cardíaco. Pero este ciclo cardíaco, si se dan cuenta, hasta arriba tiene un componente eléctrico, que es lo que ya conocen. La onda T, la onda P, la onda Q, RS, la onda T, sus segmentos. Pero cada vez que pasa un evento eléctrico, hubo un evento mecánico. Entonces, podemos ver, si yo estoy hablando de dos fases del ciclo cardíaco, puedo hablar de estas y explicarlas un poquito más aún. Si se dan cuenta, ¿en qué momento se relaja? ¿En qué momento se llena el corazón? Si observamos hasta aquí abajo, aquí del lado derecho de su pantalla, tienen aquí algo que dice eyección ventricular. Cuando la sangre sale del corazón, vacía parcialmente el ventrículo. Y se dan cuenta, yo tengo un poquito de sangre en cada ventrículo. Hago la aclaración desde este momento. Los dos ventrículos manejan la misma cantidad de sangre. No el ventrículo derecho, por tener una presión menor, va a sacar una menor cantidad de sangre. El ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo manejan la misma cantidad de sangre. Es decir, el gasto cardíaco derecho es el mismo que el gasto cardíaco izquierdo. Si recordamos que gasto cardíaco es la cantidad de sangre que expulsa el corazón por minuto. Entonces, regreso a esto. Yo ya tuve mi eyección ventricular. Se acabó un ciclo, que eléctricamente sería aquí, como en este punto, entre R y S.
ya expulsé la sangre del corazón, ya lo apachurré a mi corazón, ya hubo este cambio que se metió el calcio y activó las miocinas y las actinas y se contrajo. El corazón se vació parcialmente. Del lado izquierdo, aquí donde estoy señalando con mi cursor, del lado izquierdo, cuando hice relajación isovolumétrica, hay un punto bien importante. Si se dan cuenta, ya vieron cómo está la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Están llenas. Es decir, la sangre siempre está cayendo a las aurículas, excepto cuando se contrae. Es decir, la sístole auricular es el único momento en el cual las aurículas no reciben sangre. Entonces, después de que se contrajo el ventrículo, las aurículas ya están llenas. ¿Qué va a pasar cuando la presión de la aurícula venza a la del ventrículo? Porque este está lleno y este no. Si se dan cuenta, este está lleno y este no. Cuando esta presión de la aurícula es mayor que la del ventrículo, y por la forma anatómica de las válvulas auriculoventriculares, la tricuspide y la mitral, la sangre entra. Y solamente por relajarse, si se dan cuenta aquí, miren, ¿ya vieron aquí arriba? Es decir, aquí, ¿qué pasa después de ese? Se relaja, ¿no? Se repolariza el ventrículo. Todo esto que estoy señalando aquí se está repolarizando. Es decir, no hay contracción, se está relajando. ¿Y qué pasa cuando se relaja? La presión, miren aquí en verde, se mantiene. Fíjense aquí, se mantiene bajita. ¿Por qué? Porque no hay movimiento dentro del ventrículo. ¿Qué pasa cuando yo aumento la presión del ventrículo? Miren, crece la presión en rojo. Entonces, si nosotros analizamos también esto, miren qué le pasa a la cantidad de volumen que hay en el ventrículo. Yo hago una variación de estas cantidades, de cómo vacío y cómo lleno. Ya vieron realmente en qué momento se empieza a llenar adecuadamente el corazón, pero yo empiezo a relajar el corazón y lo empiezo a llenar, que es esta parte en verde claro, si lo ven aquí. Aumenta el volumen del ventrículo. La presión se mantiene bajita y como no hay acción del movimiento del ventrículo, la presión se mantiene, entre comillas, baja. Ahora, el llenado ventricular se da en un 55% solamente por la relajación. Si yo tengo previamente este volumen telesistólico, es decir, que se quedó de la última sístole, más el 55% de este llenado por relajación, yo tengo prácticamente el 80%, 90% del ventrículo lleno. Y si el ventrículo está prácticamente lleno, ¿qué le hace falta? Complementar el llenado. ¿Quién lo complementa? La sístole auricular. Y la sístole auricular es cuando se contraen las aurículas, llenan el ventrículo. ¿En qué momento terminan de llenar el ventrículo? Antes, si analizamos en el electro, ¿sí? Aquí donde está Q y R, aquí ya se acabó de llenar. Yo ya lo llené porque PM significa eléctricamente que la aurícula tuvo contracción. Si tuvo contracción la aurícula, acabó de llenar el ventrículo y cuando se empieza a despolarizar el ventrículo en mi onda R, yo ya lo tengo lleno. ¿Qué le va a pasar después? ¿Qué le va a pasar al volumen que tengo aquí? Miren acá abajo, en mi cursor. El volumen cae, se vacía el ventrículo. Y cuando se vuelve a relajar una vez, empieza de nuevo. Entonces, fíjense que yo tengo una relajación isovolumétrica, una fase de llenado rápido, una fase de diástasis que hay entre esta y esta, donde está chorreando un poquito de sangre. Yo tengo un llenado lento, una diástasis, una sístole auricular, y esas son las fases del llenado. ¿Se acuerdan que yo había dicho que el ciclo cardíaco tiene dos fases? Una donde se llena y una donde se vacía. Las fases
o quien realmente complementa esta fase de llenado son estas subfases de relajación isovolumétrica, de, de llenado rápido, de diástasis, de sístole auricular. Todas esas son necesarias como parte del ciclo cardíaco para llenar adecuadamente los ventrículos. Cuando yo tengo lleno el ventrículo y mis válvulas están cerradas, las válvulas auriculoventriculares y mis válvulas sigmoideas, y el volumen se mantiene constante, yo tengo entonces una contracción isovolumétrica. Y si tengo una contracción isovolumétrica, ¿qué sucede? Yo puedo aumentar la presión. ¿Ya vieron? Si puedo aumentar la presión, fíjense para acá, nos jalamos hacia aquí en medio. Fíjense, el ventrículo está lleno en la onda R. ¿Ya vieron cómo está lleno? Y se empieza a contraer. ¿Y qué le va a hacer a la presión? Pues la presión va a aumentar. Pero ¿qué va a pasar cuando la presión aumente y se abran las válvulas a 80 milímetros de mercurio? La sangre va a salir, va siguiendo a aumentar la presión y al mismo tiempo, ¿qué va a suceder? Cuando el ventrículo se quede sin volumen, la presión tiene que caer. Entonces, yo necesito que se llene adecuadamente para que se vacíe adecuadamente. Esto, en términos semicoloquiales, se llama precarga. Entonces, ¿qué es per se la precarga? La precarga como tal no es una medida de volumen. De hecho, los libros que me gustan de mejor forma que explican este fenómeno la llaman como estrés postdiastólico. Sí, es más, piensen aquí en la pared del ventrículo, con el ventrículo lleno, en la imagen, aquí abajo, junto al número 2 que estoy señalando aquí. Yo tengo lleno absolutamente mi ventrículo. ¿Qué estoy haciendo? Esta precarga o este estrés postdiastólico o este estrés al final de la sístole, ¿a quién estoy estresando? ¿Sí? Estoy estresando realmente a las fibras del corazón que se van a contraer. Es decir, aquí ya no es lo mismo aplaudir con las manos cerca que aplaudir con las manos muy separadas. Entonces, realmente, gracias a la titina y gracias a las proteínas de contracción de las fibras musculares, cuando yo las tenso, yo estoy como estirando un resorte que va a tener una mayor fuerza de contracción. Es decir, si yo no tengo una precarga adecuada, si yo no tengo una cantidad adecuada de volumen en el ventrículo antes de la contracción va a ser insuficiente y el ciclo ya no llevó a cabo su función. Por eso la fase de llenado es importante. Entonces, cuando a mí me preguntan por dónde entro a explicar un ciclo, si el ciclo son cosas que se dan sucesivamente una tras otra, sí, parte importante del ciclo es el trabajo que hizo el corazón izquierdo y que empujó la sangre y que le está dando toda la vuelta al sistema para llegar otra vez al ventrículo derecho por el lado venoso. Pero al final, si yo no tengo células cardíacas sanas, o como dice alguna de las profesoras de la facultad, los famosísimos pantaloncitos, porque parecen histológicamente pantalones y células cardíacas. Si yo no los puedo tensar adecuadamente, si yo no puedo agarrar la sarcómera y separar las líneas Z, va a ser muy difícil que yo contraiga adecuadamente. Entonces, si yo no tengo pantaloncitos sanos, si yo no tengo un buen volumen, y si yo no tengo válvulas sanas, entre otras cosas, pues al final el trabajo que hace el corazón para poder expulsar la sangre va a ser insuficiente. Entonces, eso es precarga, estrés postdiastólico. La precarga no es una medida de volumen, es una medida de tensión. Entonces, ¿quién se tensa? Los pantaloncitos, los miocitos de contracción que están listos para hacer el trabajo. Recuérdense que
ya que llené perfectamente el ventrículo, necesito exprimirlo lo mejor posible. Pero ¿cómo lo voy a exprimir lo mejor posible si realmente no puedo aumentar los potenciales de acción en la membrana para hacer un fenómeno de escalera como lo hacíamos con el músculo esquelético o como lo podemos hacer con el músculo esquelético? Es decir, los músculos de mi mano están dispuestos para poder escribir, pintar, hacer cualquier otra cosa o para poder meter el golpe a un fascista en su carita. Son los mismos músculos. ¿Por cómo pueden aumentar la fuerza estos mismos músculos que pueden acariciar una cara o pueden romper una quijada? Bueno, la explicación es muy sencilla. Los nervios motores descargan acetilcolina y hacen potenciales de placa, y estos potenciales de placa los voy acumulando y hacen un fenómeno de escalera. Es decir, yo puedo tener un potencial de acción que se repita rápidamente para poder acumular calcio y acumular puentes cruzados y hacer más fuerte esto, con el riesgo de la tetania. El corazón no se puede dar este lujo. Y había yo explicado hace rato que el corazón necesita forzosamente protegerse. ¿Cómo se protege? Con la fase de meseta. Se mantiene positiva la membrana de la célula cardíaca durante mucho tiempo. Entonces, si lo analizamos, la precarga es fundamental para el gasto cardíaco. Si no se llena adecuadamente, no se vacía adecuadamente. Porque yo no puedo aumentar la frecuencia para aumentar la fuerza. Si aumento esto, estoy condenando al paciente a que se pueda tetanizar y si tetaniza, pues se muere. Entonces, por eso es como bien importante. Entonces, si analizamos la fase de eyección, al final, cuando yo eyecto mi sangre, es porque está bien lleno y porque las válvulas ceden. La válvula aórtica cede más o menos a unos 85 milímetros de mercurio. La válvula pulmonar cede a una presión muchísimo más baja, por ahí de unos 8 o 10 milímetros de mercurio. Entonces, cuando se vacía, hay un cambio de presión, sube la presión y baja la presión. ¿Por qué? Porque la presión depende no solamente de la contracción, sino depende del volumen. Y si me quedo sin volumen, ¿cómo voy a tener presión? Entonces, hago, antes de que termine con esto, un resumen breve de ciclo cardíaco. Pues permítanme un segundo aquí, por favor, porque tenía yo acá. Tengo yo aquí algo que quería mostrarle. De hecho, vamos a hacer como muy sencillo. Esta, mira. Entonces, esta imagen. Esta es la que necesito para hablar de estos cambios de presión que va a ser necesario en el corazón para explicarlo. Déjame abrir esto. Buscar la imagen que ya la tengo aquí lista. Costó trabajo, pero sí la encontré, ¿cómo no? Ya está. Si no la comparto, ¿cómo la ven? Una disculpa. Pero bueno, si analizamos esto, bueno, no se ven muy bien las letras, pero no importa, lo que me interesa son las gráficas. Esta es una gráfica de presión que está aquí en este eje y de volumen que está aquí en las X. Las Y es presión y las X es volumen. Si se dan cuenta, aquí hay 0, pero el ciclo cardíaco no empieza en 0 porque yo ya dije que cuando se exprime no se vacía completamente. Se queda con un remanente. Se llena rápidamente por relajación, complementa el llenado la sístole auricular y se empieza a contraer los ventrículos. La presión aumenta, pero el volumen es el mismo. ¿Ya vieron? No hay una variación de volumen. Se abre la válvula aórtica. Cuando se abre la válvula aórtica, ¿qué sucede?
se eyecta y se cae el volumen. ¿Por qué? Porque sale del ventrículo. Y cuando sale del ventrículo, el volumen, ¿qué pasa? Si se queda sin volumen, la presión vuelve a caer y empieza nuevo el ciclo. Se relaja, se llena, complementa el llenado de las aurículas, aumenta súbitamente la presión hasta que se abre la válvula aórtica, a través de la aorta sale el contenido, se queda sin sangre el ventrículo y la presión vuelve a caer. Por eso es un ciclo cardíaco. Por eso el volumen sistólico es esto que sale. ¿De acuerdo? ¿Qué es el volumen sistólico? Pues la cantidad de sangre que saca el corazón por latido. ¿Por qué es importante? Porque esto me analiza algo que se llama gasto cardíaco. Y el gasto cardíaco al final son la cantidad de sangre que puede sacar el corazón en una unidad de tiempo. Por ejemplo, en un minuto. Si el corazón le caben 120 mililitros, pero solamente saca, por decir un ejemplo, 70 mililitros y lo hace 70 veces, yo tengo más o menos 4.9 litros de sangre que está sacando ese corazón por minuto. Entonces, las variables son muy sencillas en ese aspecto del gasto cardíaco. Frecuencia, ¿cuántas veces hago el ciclo? ¿Cuánta sangre está saliendo a través de ese ciclo? Entonces yo puedo tener un gasto cardíaco muy bajo, como cuando duermo y tengo frecuencias de 40 latidos por minuto, o un gasto cardíaco muy elevado cuando estoy haciendo ejercicio y tengo una frecuencia de más de 140, 150 latidos por minuto. Entonces, esto es más o menos como esta introducción de lo que hace el corazón a súper grandes rasgos. Una vez más, aprovecho fíjense, esta imagen. Y si se dan cuenta, yo tengo aquí en rojo un potencial de acción de respuesta rápida. Esta contracción de respuesta rápida que va a condicionar, pues obviamente depende de que los nodos exciten a las células de contracción. Los potenciales de acción de respuesta lenta condicionan a los de respuesta rápida. Es decir, los nodos condicionan a las fibras contráctiles. Cuando se llega a este threshold, a este umbral, que no me gusta decirle umbral, me gusta decirle mejor nivel de activación. Cuando llega a este nivel de activación, es decir, se supera el umbral, entra sodio, se despolariza y el calcio, ¿ya vieron? Con sodio hace que se mantenga positivo. Y se mantiene positivo, se vuelve inmune a cualquier estímulo y ya no puede volver a excitar esa célula. En azul, aquí podemos ver esta gráfica padrísima también de cómo yo necesito que pase tiempo, que entre calcio para iniciar la contracción. Si yo no puedo coordinar la contracción fundamental para mi ciclo cardíaco y lo eléctrico, yo voy a tener un problema. Una vez más, y yo creo que esto es lo que me gustaría como quedar y hacer énfasis y en esta plática de introducción a la fisiología cardiovascular, que como ya vieron es mucha, pero si algo quisiera que se llevaran y quisiera que pudieran replicar o que estuvieran aquí como pendientes, porque estoy hablando como loco y no compartí la imagen, es que lo eléctrico condiciona lo mecánico. Si yo no tengo condiciones eléctricas adecuadas, yo no voy a tener condiciones mecánicas adecuadas. No voy a poder sacar estos 5 litros por minuto, estos 15 litros por minuto. ¿De acuerdo? Entonces, lo que ya estaba explicando es que aquí, en rojo, tengo un potencial de acción de respuesta rápida. Cuando estoy sin excitación, mi célula cardíaca está negativa en menos 90 milivoltios. Hay un estímulo de los nodos auriculoventriculares y sin auricular que permite llevarlo de menos 90 a menos 70, y cuando llega a menos 70 entra el sodio.
Cuando entra sodio, ¡pum!, se vuelve positiva. Y cuando se vuelve positiva, el calcio la permite o permite que se quede positivo un ratote. Y si se queda positivo un rato, hay una fase que los fisiólogos llaman de no solamente de meseta, es un periodo refractario absoluto efectivo, o un periodo refractario efectivo, o un periodo refractario absoluto prolongado. Es decir, si ustedes recuerdan esas fases del ciclo del potencial de acción, esto es lo que permite. Y aquí se ve muchísimo mejor. Pero lo que yo estaba comentando hace rato es que la contracción necesita que entre calcio y que el calcio no solamente entre a la célula cardíaca, sino que salgan los calcios de sus guaridas, de sus cisternas, de sus sarcómeros, para poder hacer la contracción. Pero ya vieron, por eso la duración de 300 milisegundos del potencial de acción tiene que durar tanto para poder realmente darle chance adecuado de yo hacer una contracción y una relajación adecuada. Si yo no tengo la contracción y la relajación adecuada, realmente va a ser muy difícil que el ciclo cardíaco funcione. Y si yo no tengo un ciclo cardíaco adecuado, no puedo mover sangre, que esa es la función primordial del corazón. Entonces, no sé, muchachos, a mí me gustaría responder algunas preguntas, si hubiera preguntas, porque estoy viendo que hay, que está el chat en vivo en YouTube. Ah, mira, aquí está Mayrani. Y ya puso la imagen. Muy bien. Creo que corregí el error. A ver, aquí estoy viendo algunas preguntas y yo creo que estoy revisando el chat de YouTube. Hasta ese momento pude hacer esto. Estoy diciendo aquí, no se ven las imágenes. Hice las correcciones después. Espero que sí se haya entendido, porque sí las hay. Después me di cuenta, pues una disculpa bien grande. Fíjense, para la doctora Fuentes de la Parra, amiga personal mía, quisiera hablar solamente en atención a su fina persona de los vectores del corazón. Y esto es algo que es como, no confuso, pero se da muchas malinterpretaciones. Entonces, le voy a hablar un poquito de eje cardíaco. Y ya con ese tema me voy a despedir esta hermosísima tarde de sábado. Muy bien. Entonces, el corazón, que ya vieron que tiene un predominio eléctrico increíble, tiene esto. Yo el electro que veo, ahora sí la comparto primero y la veo. Fíjense que el electrocardiograma es una forma gráfica de ver el trabajo eléctrico. Pero ¿cómo grafica? Al final grafica con electrodos, algo que se llama ley del dipolo. Y es la cosa, entre comillas, más sencilla del mundo. Si un vector, que es una forma de representar trabajo con dirección y magnitud, viene hacia el electrodo va a representar ese trabajo como positivo. Miren aquí. En la primera célula, yo puedo ver cómo está por dentro negativa y por fuera positiva. Viene un estímulo y ya vieron, se empieza a hacer un vector. Y este vector empieza a hacer este trabajo eléctrico. Si por ejemplo, una de las derivaciones del electro está viendo cómo se están moviendo las células de un lugar a otro, y si estas células se alejan, pues las ve negativas. Si se acercan, las ve positivas. Por eso las derivaciones izquierdas observan realmente un trabajo mucho predominantemente positivo. Pero si ustedes piensan
en la derivación más lejana, que es, por ejemplo, ABR, que está en la muñeca derecha, que es la más lejana, fíjense, déjenme ponerla por acá. Yo estoy viendo algo diferente. Déjenme subir esta. Miren aquí. Si se dan cuenta, aquí en la muñeca izquierda es la más alejada del corazón. Entonces, el trabajo que hace el corazón, esta lo está viendo bien lejos. Pero estas que están de este lado, están viendo cómo se acerca a ellas. Pero el trabajo está alejando de ellas. Por eso, a mí me permite hacer una especie de comparación. Es decir, si se dan cuenta, el electro, todos los son líneas hacia arriba y hacia abajo. Miren, aquí tengo un electro normal. Otra vez tengo que compartir. Se me está haciendo costumbre, no sé. Yo aquí tengo un electro normal. Si ustedes ven esto, ¿ya vieron? Hay algunas que están positivas, hay algunas que están negativas, hay algunas que son chiquitas, hay algunas que son grandotas, hay algunas, ¿ya vieron cómo no todas son iguales? ¿Por qué? Porque todas están viendo al mismo corazón, pero lo ven desde lados diferentes. No es lo mismo, miren, esta que estoy hablando como ejemplo claro, que está en la muñeca derecha, ¿cómo está viendo el corazón que está del lado izquierdo del tórax? Pues está viendo este mismo trabajo de forma negativa. Es decir, en D1 es el mismo trabajo que está viendo ABR. Pero ¿por qué los dos lo grafican diferente? Porque D1, que pasa el corazón por encima, ve diferente que alguien que solamente lo ve desde la muñeca. Entonces, con esta como explicación súper breve de las derivaciones, yo puedo hablar de vectores. Al final, ¿yo qué necesito de mi corazón? Y creo que ahorita están vendiendo aquí junto algo y no me están dejando escuchar, pero ya se callaron muy bien. Fíjense, ¿dónde aquí tengo? ¿Dónde está? Aquí. Miren. Si se dan cuenta, otra vez comparte primero la imagen, Gerardo, muchas gracias. Si ustedes analizan esta imagen, miren aquí, ejes eléctricos. Es decir, anatómicamente, ¿dónde está el corazón? Aquí es predominantemente izquierdo, está en el tórax. ¿Sí? Es un cono invertido con la base arriba, la punta abajo, que está en una disposición de arriba a abajo, de derecha a izquierda, de atrás hacia adelante. Pero las derivaciones no ven tridimensional. Son entes unidimensionales que solamente pueden ver los rayos de electrones o que están siendo emitidos desde los cambios celulares. Entonces no pueden ver más que rayas o pueden interpretarlo como rayas. Si ustedes analizan el corazón, es principalmente ventrículo, ¿cierto? Y el ventrículo va de arriba abajo, izquierda a derecha, de atrás hacia adelante. Entonces, ¿cuál sería el eje de despolarización de ese ventrículo, que es la gran cantidad de corazón que es la que tenemos? Porque acuérdense que las aurículas solamente son bombas de cebado y que solamente complementan el 10-15% del llenado ventricular. Bien, estamos yendo algo por abajo. Baterías de carga. Bueno, perdón por esta pausa, aprovecho para tomar agua. Lo que pasa es que vende baterías de carro, no sé. Perdón. Aquí, si se dan cuenta, el corazón tiene que estar acá metido, donde estoy marcando. Es decir, ya vieron que está marcado y que son 360 grados, pero son 360 grados en espejo, es decir, solamente veo 180 positivos hacia abajo y 180 hacia arriba negativos.
Esta imagen, ¿quién me la da? Pues me la dan las derivaciones del triángulo de Einthoven. ¿Cuántas son las derivaciones del triángulo de Einthoven? Pues son 3. D1 aquí arriba, D2 y D3, ABR, ABL y ABF. Son 6 derivaciones que me proveen 6 puntos de vista. Y estos 6 puntos de vista por 2 son más o menos mis 360 grados con variaciones de 30 grados cada uno. ¿Cómo ubico al corazón? ¿Cómo sé que está normal? El ángulo normal tiene que ver de menos 30, aquí, por donde está este más, hasta más o menos más 110 grados. Es decir, tiene que estar apuntando la punta del ventrículo en el cuadrante inferior izquierdo. Izquierdo del paciente, izquierdo de la imagen, no izquierdo de su pantalla. Esto que estoy aquí teniendo. ¿Cómo lo puedo ver? Si se dan cuenta, lo puedo ver en cada una de las derivaciones, porque cada una de las derivaciones ya fue, ¿cómo decirlo? Censada. Pero entonces voy a abrir, déjame ver si voy a abrir otra imagen. A ver si lo puedo meter, porque esta es la primera vez que lo hago aquí. Déjeme ver si puedo abrir esta. Ay, Dios. Compartiendo pantalla, sí, nueva función. Esta. Espero que estén viendo las dos, si no ahorita lo cambio. Quiero que analicen D1. Si ustedes analizan D1, tiene una onda R que es principalmente positiva. ¿Cómo sé que es positiva? Porque esta que es una línea isoeléctrica está hacia arriba. Si fuera negativa, tendría que irse hacia abajo. Fíjense R en ABR. ¿Ya vieron cómo es hacia abajo? Le está viendo negativa. Entonces D1 me está diciendo que está positivo. ¿Sí? Predominantemente positivo. Esto quiere decir que hay de dos sopas en el eje exaxial de Bailey. ¿A quién más tomó de referencia? Ya vimos que D1 porque lo corta en forma horizontal. Es un eje de las X. Y ABF, en este momento aquí está en chiquito, pero R predominantemente igual se ve positiva. ¿Ya vieron? Es más, déjenme abrir otro electro. ¿Dónde tengo otro? Aquí. Miren, este se ve mucho más bonito. Fíjense cómo D1 es predominantemente positivo. Acuérdense, esta línea es isoeléctrica y todo lo por arriba es positivo y todo por abajo es negativo. Pero D1, esta derivación que es la parte de arriba del triángulo de Einthoven, es predominantemente positiva. ¿Esto qué quiere decir? Que esta despolarización fisiológica está bien. ¿Cuál es la otra que quiero ver? ABF. ABF está en los pies, está viendo entonces cómo se despolariza el ventrículo de la base a la punta y está acercándose hacia él. También lo está graficando positivo. ¿Ya vieron? Piensen en esta imagen, donde D1, es positiva, predominantemente positiva, y ABF es predominantemente positiva también. En contrario, ABR, ¿ya vieron? Es predominantemente negativa. B1, que también está del lado derecho, es predominantemente negativa. B2, que está del lado derecho, es predominantemente negativa. Ahora, ¿por qué? Y van a decir, bueno, ¿por qué ABL si BL es izquierda? Sí, pero les recuerdo que también está la mitad del corazón, está viendo de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Perdón, la está viendo del lado izquierdo y está viendo solamente como la parte que es izquierda y es menos negativa que ABR. Pero bueno, ahora volvemos a analizar esta imagen. ¿Ya vieron aquí que yo tengo una parte positiva y una negativa con los mismos grados? Yo había dicho que D1 es esta y que en mi electro es predominantemente positivo. ¿Ya vieron?
si ustedes analizan estos 180 grados, es la misma línea que D1. La misma línea. Por ende, tiene que ser los mismos ángulos. Pero ¿cómo sé yo si estos ángulos son positivos hacia la izquierda o negativos hacia la derecha? Eso me lo determina qué tan positiva sea la onda R. Si la onda R es negativa, se va a ir hacia acá y se desvía el eje. Si la ABR es positiva, se va a ir hacia acá y está bien. Porque recuerdo, una vez más, el corazón tiene que ir de este lado, aquí abajo. Entonces, si recordamos en la imagen que vimos anteriormente, D1 salió positiva. ¿Quién cruza este eje a 90 grados? ¿Ya vieron? ABF. Este piecito aquí es ABF. Acuérdense que es Augmented Voltage Put. Entonces, está viendo al corazón y también lo está viendo positivo. Entonces, si lo está viendo positivo, ¿hacia dónde lo está graficando? De arriba hacia abajo. Si lo estuviera graficando negativo, si ABF hubiera sido negativo, hubiera sido de abajo hacia arriba. ¿Ya vieron cómo está en este número menos 90? Si la onda R en ABF fuera negativa, se iría hacia menos 90. ABF, como vimos en la imagen, es positiva, se va hacia abajo. Entonces, yo hago estas gráficas y puedo graficar. Miren, si tengo una ABF positiva y una D1 positiva, acabo teniendo, por ejemplo, si los dos midieran 45, si los dos midieran, por decir algo, 5, D1 y ABF, yo tendría el mismo ángulo, 45 grados. Y está dentro del menos 30 hasta el más 110. Esa es la explicación realmente por qué. Al final tiene que ver con la posición, tiene que ver con quién lo está viendo. Entonces, todo tiene que ver con la ley del dipolo. ¿Qué ven las derivaciones? La derivación lo está viendo negativo. ¿Por qué lo está viendo negativo? ¿Porque está del lado contrario? ¿O porque tiene no sé, alguna cardiopatía? Tiene un corazón tan grande que se desvió. Tiene un embarazo en el último trimestre y de repente le sacaron un electro a esa señora y el corazón que está desplazado porque el útero está apretando a las tripas en el último trimestre, está desviando el corazón. Y también se va a ver en el electro. Entonces yo espero haber resuelto esa duda a la doctora de la Parra. Y pues sí, entonces yo con esto, pues me voy a despedir. Y para mis alumnos de la facultad, el próximo curso voy a dar Fisio 1 de teoría, y yo creo que va a ser también por acá. Les agradezco aquí a los de la FIAEM que me dieron esta chance, porque pues, realmente yo tengo que mejorar como estas tácticas de dar clase en línea, que es como nuestra nueva realidad, al menos hasta que tengamos una vacuna, que espero sea pronto. También, pues obviamente quiero desear que todos estén bien y con la mejor salud posible. Pues les mando un abrazo súper grande, espero que estén bien, mucho éxito a todos. Y Carlitos, te dejo las palabras. Y Carlitos. Pues bueno, primero que todo, pues muchas gracias al doctor Gerardo Jiménez Bustos por esta plática, que más que clase fue eso, fue una plática. Yo creo que siempre sus clases son así tan platicadas, tan bonitas, que uno entiende por mera inercia. Entonces, pues bueno, le agradecemos enormemente que haya aceptado pues la invitación que le hicieron los muchachos del Comité Permanente de Educación Médica. Y pues bueno, nada más para recordarles a los chicos que nos están escuchando que, pues bueno, el día de hoy a las 7 de la tarde vamos a tener una asamblea general ordinaria para los que gusten entrar, para los que gusten conocer un poquito más de FIAEM, saber de más actividades que tenemos pues programadas durante el siguiente mes y pues cómo pueden seguir pues aprendiendo un poquito más. Nada más como un pequeño comercial, pues de que no solamente tenemos este tipo de actividades, tenemos otras actividades en otras áreas pues que también les pueden interesar
y pues los invitamos a entrar. Ya se les hizo extensiva la invitación en los grupos de WhatsApp. Ahí ahora sí que agréguense a los grupos oficiales para que pues ahí les estemos pasando ya toda la información de esta reunión general ordinaria que vamos a tener en un rato. Pues bueno, no me queda más que decir que agradecerle al doctor pues infinitamente por todas estas clases que nos ha dado a lo largo de los años. Y pues bueno, solamente pues no sé si el equipo de educación médica quiere decir algo más. Y pues bueno, si no, pues creo yo que es momento de pues partir, irnos a descansar un rato y pues nos vemos en la próxima emisión que tengamos tanto en este canal de YouTube, los que nos están viendo en YouTube, como los que pues nos están viendo ya de forma repetida en diferentes ocasiones. Pues. Saludos a todos. Doctor, un abrazo. A la orden, cuídense mucho. Un gusto, como siempre. Ahí estamos. Espero, a ver, si me faltó alguna duda, pues ahí mandan inbox y con mucho gusto yo les resuelvo lo que pueda. Y pues un abrazo a todos. Suerte, cuídense mucho. Usen cubrebocas, por favor.